Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta de Pedro por Lowell Bruckner. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. El Señor siempre tiene un buen propósito tras las pruebas que Él envía para que se crucen en nuestro camino. Si es la voluntad del Señor, el creyente debe aceptar el sufrimiento, al haber hecho lo que es correcto y bueno. Pero nunca es la voluntad de Dios hacer mal. No debe sentir consuelo la persona por haber sufrido andando en lo que no era cristiano. En capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 18, hallamos estas palabras. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta porción me hace pensar en la lección del capítulo 2, versículo 21 hasta 23, donde dice la palabra de Dios, no la palabra del hombre, así que con una seguridad completa. Dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Que demuestra cómo este versículo 3:18, el ejemplo de Cristo en su sufrimiento, manifiesta el hecho de que su buena voluntad ha resultado en el cumplimiento de sus propósitos supremos. En este caso, al tomar nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados, sufriendo Él por nuestras injusticias, para que seamos justificados y quitando la barrera para llevarnos a Dios. Desde la cruz, el velo del templo fue rasgado desde arriba hacia abajo, dejando libre acceso a su presencia. Muchas veces, cuando comparto, hago referencia a este versículo 18, demostrando el hecho que
antes de la fundación del mundo, Dios trazó un plan para hacernos volver a Él después de la terrible caída que nos alejó de Él. Desde el principio, Él creó un ser a su imagen y semejanza, haciendo posible la comunión con Él, que no fue posible a través de cualquier otro ser creado. El Espíritu de Dios revoloteó, o sea, anidando sobre la creación, como una gallina sobre sus huevos, con una pasión de llevarlo a cabo. La palabra hebreo que se usa en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios movió sobre la faz de las aguas, la palabra hebrea es rachaf, que quiere decir literalmente y más específicamente que mover, revolotear, anidar. A lo largo del Antiguo Testamento, Él mantuvo una relación profunda con hombres como Abraham y Moisés, manifestando el anhelo de su corazón. Jesús inició una relación amistosa con sus discípulos, designada a compartir con ellos secretos profundos y divinos. Muy buenas tardes, amigo oyente. Estamos asegurándonos en las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, tenemos este propósito de verlo como es la palabra de Dios. Hallamos en ellas, en las Escrituras, la verdad absoluta que no nos puede fallar. Y pues estamos estudiándolo. Debemos meditar una y otra vez en el eterno propósito de Dios, que se llevó a cabo en Génesis capítulo 1. La revelación de este propósito empieza a demostrarse en versículo 2, traducido literalmente del hebreo original. El Espíritu Santo revoloteó sobre las aguas. Dios estaba anidando, emocionalmente involucrado con la obra de la creación, por saber que al sexto día iba a crear un ser con que podía ser íntimamente relacionado. Por eso lo hace en su imagen y según su semejanza. Yo sé que acabo de mencionarlo en lo que estuve diciendo en la introducción, pero es que no me canso de proclamar esta verdad. Y lo hago cada vez que tengo oportunidad. Solo anhelo que el oyente pueda captar la maravilla de poder entrar en este privilegio, más allá de cualquier cosa que podamos experimentar en esta tierra, que es conocer personalmente al cuya majestad supera incomparablemente a cualquier rey o señor sobre este planeta. El propósito de la creación fue reestablecido en la cruz, cuando Cristo padeció. Escucha esta frase especialmente: para llevarnos de nuevo a Dios. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Sí, sufrió por nuestros pecados. Sí, nos salvó de la muerte y del infierno, pero sobre todo murió para reconciliarnos
con Dios. Ahora estamos viendo que Cristo lo hizo por medio del sufrimiento, pero no solamente por el sufrimiento, sino por la manera que sufrió. Es decir, no reaccionó a las maldiciones de sus perseguidores, no amenazaba y no engañó. Hizo todo con mansedumbre, confiando en su Padre Celestial. Y esto fue un ejemplo para nosotros. Y Pedro dice que debemos seguir sus pisadas. Es decir, este es nuestro ejemplo cuando pasamos nosotros por el sufrimiento. Fue motivado por su amor, Cristo, y por la satisfacción de la justicia de Dios. Y lo hizo perfectamente. Al final dijo, consumado es. Completamente hecho, perfectamente hecho. ¿Qué? Nuestra salvación, que es perdón de pecados, sí. Que es vida eterna, sí. Que es ser salvo de la muerte y del infierno, pero como he dicho ya 3 veces, la razón principal es renovar la relación con el Creador. Lo hizo perfectamente. Y la demostración que lo hizo perfectamente fue que el velo del templo en Jerusalén, representando el velo, la separación de Dios y el hombre, fue rasgado desde arriba para abajo. O sea, que este acto fue un acto celestial, desde arriba, obrando, rasgando. Dios mismo, rasgando el velo, abriendo el lugar santísimo para que la humanidad entre. Dios estaba satisfecho con lo que hizo su Hijo en la cruz. Y por eso tenemos libre entrada a su presencia. Ahora, vamos a estudiar que esto fue el único plan para llevarlo a cabo, y también vamos a explicar de la mejor manera posible una porción de la Escritura que pueda ser dificultosa, que es capítulo 3, pues estamos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 hasta 20. Vea este versículo, amigo mío, y vea si tú has tenido problema interpretando lo que Pedro dice en esta parte. Lo vamos a intentar de explicar y creo que va a ser satisfactorio. Quizás algún cristiano radio oyente no la ha entendido. Bien, solamente el sufrimiento de Cristo hizo posible nuestra relación, el restablecimiento de nuestra relación con Dios, la reconciliación. Y solamente el sufrimiento en nuestras vidas puede construir nuestro ser interior y prepararnos para su servicio. O sea, Cristo hizo lo que hizo por nuestro ejemplo, para que sigamos en sus pisadas. Así que vamos a aprender del ejemplo que nos dejó Jesús, porque el sufrimiento va a acontecer en cada cristiano, en nuestras vidas, pero es con propósito. Igual que el sufrimiento de Cristo fue con un gran propósito de Dios y lo llevó a cabo. Así Dios está obrando en nosotros, y por el sufrimiento Él pueda construir
nuestro ser interior y prepararnos para su servicio. El último plan de la cruz de Cristo no fue solamente perdonarnos del pecado, sino abrir el camino para la restitución, es decir, la paz con Dios. Fue necesario que Dios fuera hecho hombre y poseyera una naturaleza mortal para poder ser nuestro sustituto, muriendo por nosotros, pero seguir siendo Dios al mismo tiempo con una naturaleza divina que operara resucitándole de la muerte. Es lo que dice la última parte del versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, tomando un cuerpo mortal, pero vivificado en espíritu, con la naturaleza divina que existía en él, operando, resucitándole de la muerte. Él fue primicias, otras personas no han resucitado. Fue por la vida divina que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Siendo hombre murió, siendo Dios resucitó de la muerte. Y fue por medio de su espíritu. Escucha, aquí llegamos a la parte que he dicho que es un poco dificultoso. Quiero ayudarles, presta atención. Voy a leerlo primero para que lo reconozca. A lo mejor has leído esta parte más que una vez y has quedado un poco confuso. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Le voy a decir primeramente lo que no quiere decir esto. Que esto en versículo 9, en el cual también fue Jesucristo, y predicó a los espíritus encarcelados, no quiere decir, como algunos enseñan, que al morir su espíritu, su alma, fue al lugar de los muertos, al infierno, para predicar a los espíritus encarcelados en ese tiempo. Eso no es lo que quiere decir. Quizás lo has escuchado de esta forma. Que no fue entonces y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a verlo como es mejor explicado, creo yo. Quiere decir esto. Cristo, sí, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo es la pregunta? Lo hizo a través de Noé. Fue por medio de su espíritu, espiritualmente. Antes de que Cristo llegase a este mundo, el ángel del Señor era la manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Nosotros le conocemos como el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue conocido como el ángel del Señor. Y Él siempre existía. Es el Hijo eterno de Dios. Y así, de esta forma, el Hijo eterno de Dios obró a través de Noé, que él predicó a los espíritus ahora
encarcelados en el infierno. Vamos a verlo una vez más. Yo sé que pueda quedar un poco de duda, un poco de confusión. Así es que vamos a explicarlo otra vez. Cristo, en espíritu, antes de la encarnación, en tiempos de Noé, fue y predicó a los espíritus, a las almas que vivían en el tiempo de Noé. Y lo hizo, predicó por medio de Noé. Ahora, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Jesús, los espíritus a quienes había predicado en los tiempos de Noé, están encarcelados en el infierno, pero no los visita allí. Les predicó en los tiempos de Noé por medio de Noé. ¿Lo estamos entendiendo? La Biblia dice que Noé fue un predicador de justicia y fue por medio del poder del Hijo de Dios que predicó. Siempre los predicadores tienen que ser ungidos desde el cielo. Bueno, ahora vemos versículo 20. Si entiendes ya versículo 19, versículo 20 dice, los mismos que están encarcelados en el infierno, en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuál tiempo? En el tiempo de Noé. Sabemos bien que desobedecieron y fueron destruidos. Y fueron sus almas al infierno, desobedeciendo el mensaje de salvación, y la paciencia de Dios en aquel entonces esperaba que ellos se arrepintieran. Dios esperó 120 años. Noé predicó por medio de el poder divino 120 años a las personas de su día, esperando Él como Dios, que se arrepintieran en los días de Noé. Mientras Él estaba preparando el arca, en la cual, el arca, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿se entiende? Estos dos versículos, brevemente repito. Cristo, en el tiempo de Noé y por medio de Noé, predicó por 120 años a las almas de su día, que ahora sus espíritus están encarcelados, porque en otro tiempo, en el tiempo de Noé, desobedecieron, aunque Dios esperaba 120 años, mientras Noé estaba preparando el arca, y solamente 8 personas fueron salvados por el agua. Bueno, durante 120 años resistieron al predicador de justicia. Vea 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí es donde habla de Noé. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, estamos viendo, están ya en el infierno, sino que guardó a Noé. ¿Quién era Noé? Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien, 120 años resistieron el predicador de justicia y persistieron en la desobediencia. Dios esperó pacientemente mientras Noé predicaba y edificaba el arca de salvación, en la que quien quisiera podía entrar. No tenía que ser solamente 8 personas. Quien
quisiera salvarse? ¿Quién quisiera obedecer? ¿Quién quisiera creer? Podría entrar, pero no entraron. Resistieron, mientras que Dios esperaba con paciencia. Pero solamente 8 personas por la fe creyeron, respondieron y entraron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Según un comentario de John Wesley, las aguas y el arca del día de Noé que trajeron salvación correspondían a un bautismo espiritual. Nunca, amigo mío, nunca piensa ni te entra en la cabeza de que el bautismo en agua pueda salvar. El agua es un material físico, pasajero, temporal. Y lo que es físico no puede hacer una obra espiritual. Pedro está hablando de un bautismo espiritual en su primera carta, donde estuvimos en capítulo 3, ¿verdad? Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua, versículo 21, el bautismo. Ahora estamos hablando de el bautismo de que habla aquí Pedro. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. No entra en tu cabeza, he dicho, la idea de que cuando fuiste bautizado, esto es lo que te salvó. Esto es una mentira y un engaño. Siempre el hombre carnal busca algo físico en que creer. Pero el bautismo que salva fue un bautismo espiritual que corresponde al arca de Noé. Este bautismo, lo voy ahora otra vez a citar a John Wesley. Dice, no la señal exterior. ¿De qué habla? ¿Qué es la señal exterior? El bautismo en agua. No la señal exterior, sino la gracia interior. El bautismo interior es lo que salva. El bautismo lavando los pecados, lavando el interior del espíritu del hombre, es lo que salva. Entonces, ¿por qué me bautizo en agua? Para mostrar una demostración al mundo exterior, a la iglesia, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, todos que quisieran ver o a quien tú quisieras decir que has sido bautizado en agua. Es una señal exterior que demuestra que es una señal de lo que pasa en el interior que es invisible. Visiblemente tú proclamas, tú confiesas con tu cuerpo que tú eres de Cristo. Tú ya eres su posesión. Te demuestra en el agua. Cuando te baja en el agua sumergiéndote, está significando que tú has sido sepultado con Cristo. No el acto lo hace. El acto es una manifestación, es un ejemplo, es un símbolo.
te bajas en el agua, simbolizando que has muerto de la vida pasada y lo estás sepultando en el agua. Cuando te levanta del agua, demuestra, es una señal, un ejemplo, un símbolo de que has empezado una vida nueva en Cristo. Esto ha pasado en tu interior, en tu alma, en tu espíritu. Y lo está, como fue invisible, que cualquier persona pudiera verlo, lo estás haciendo esto físicamente, para que todo el mundo dan cuenta de tu testimonio. ¿Entiende? Otra cosa que hay que explicar, igual como hicimos con versículos 19 y 20, ¿verdad? Bien, dice John Wesley, no la señal exterior, es señal, es ejemplo, es símbolo, lo que pasa exteriormente, sino la gracia interior, lo que Dios ha hecho en tu corazón, perdonándote y limpiándote de todo pecado, que es lo que el Evangelio ofrece. En versículo 21 explicado. Ahora, el arca pasó por las aguas del diluvio, simbolizando, las aguas del diluvio simbolizaba la perdición, el pecado. La tumba de los condenados fue para toda la población del mundo menos 8 personas. El pecado fue la tumba y fueron de allí al infierno, encarcelado, dice Pedro. La tumba de los condenados, hasta que la paloma, ¿recuerda del paloma en el arca de Noé? Representando al Espíritu Santo, trajo la esperanza a Noé y a todos los creyentes hasta hoy día, llevando la hoja de olivo que representaba la paz con Dios. ¿Te acuerdas la historia? Noé dejó volar del arca una paloma buscando dónde descansar para ver la situación en la tierra, a ver si era posible vivir en la tierra. Y la paloma regresó, no halló lugar. Le soltó otra vez y esta segunda vez trajo una ramita, un trazo de el olivo, que representaba la paz con Dios, que Dios ya fue librado de su ira, habiendo demostrado su ira en el diluvio, habiendo destruido el mundo anterior. Pero ya Dios se acabó con esa obra. Y se demuestra por la paloma que trae esta ramita de olivo al arca de Noé. Noé sabía que ya era salvo del gran diluvio. La tercera vez que salió la paloma ya no volvió. Ya halló descanso en la tierra. Todo eso era una representación de algo que hizo Dios para la condenación de la humanidad por su resistencia, por su desobediencia, por no creer la palabra de salvación que habló Noé. Fue condenado ese mundo. Fue predicado el Evangelio a estas personas y no lo creyeron. 8 personas salvados y ahora la paloma está señalando que hay paz con Dios, que se puede vivir en el mundo otra vez. Bien.
La paloma trajo la esperanza a Dios y a todos los creyentes hasta el día de hoy, llevando la hoja de olivo que representaba la paz con Dios. Noé pasó a un nuevo mundo, viendo el arco iris de la promesa, que asegura que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 1. El arco iris estaba en el cielo. El arco iris, dijo Dios, es mi arco. Es mi arco. Verás que en Apocalipsis, alrededor del trono de Dios, hay un arco iris. El arco iris pertenece a Dios y lo demostró en las nubes para la esperanza de salvación para el hombre. Ahora la esperanza ha venido a este mundo, significando que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo fue sumergido en nuestros pecados, o peor todavía, fue hecho pecado. No solamente llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Y fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Deleitémonos en la traducción literal de Isaías 38, 17. Quiero que vaya allí. Vamos a ver lo que dice el hebreo, el lenguaje original del Antiguo Testamento. Isaías 38 y versículo 17. Porque aquí hay algo muy precioso que quiero que todos los radio oyentes puedan ver. Precioso. Yo me gocé cuando lo hallé. La traducción literal de Isaías 38, 17. Es la oración de alabanza del rey muy bueno Ezequías. Él dijo, vamos a leerlo aquí en el Reina Valera primero. He aquí, dijo, oró, ya te digo, alabando el rey. Alabando el rey Ezequías a Dios, dijo estas palabras. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Algo grande había pasado en el rey. Y voy a intentar de explicar lo que los comentaristas mejores dicen sobre este versículo. Lo ven de esta forma. Este es el hebreo original. Dice, tu amor alcanzó y abrazó mi alma. La palabra abrazar está incluido en el original. Tu amor alcanzó y abrazó mi alma, librando mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Solamente esta parte, ¿verdad? En lo original te enseña algo que es muy guapo. No solamente nos alcanzó
Amargura grande me sobrevino en la paz, pero a ti agradó, dice. La palabra aquí donde dice agradó librar, quiere decir mucho más en hebreo. Alcanzó. A ti agradó librar. No, a ti alcanzó. Y donde eso es librar. ¿Por qué manera? Por alcanzarme. Y abrazó. ¿Qué quiere decir esto? Agradó. ¿Ves? Esta palabra agradó tiene el sentido de abrazar. Te agradó, tu amor alcanzó y abrazó mi alma, librando mi vida del hoyo de corrupción. Eso lo dice en el Reino Valera igual, el hoyo de corrupción. Pero la manera que fue usado fue el amor, como si el amor mismo personificado vino a donde estaba Ezequías el rey y a nosotros también de igual manera. Nos alcanzó Dios con su amor, nos alcanzó y no solamente nos alcanzó, nos abrazó. Esto está en el hebreo original. Dios nos abrazó y nos llevó de esa situación, librando mi vida del hoyo de corrupción. ¿Dónde estuve yo? Dios me alcanzó y abrazó mi alma. Yo lo hallo precioso. ¡Qué cosa! ¿Podemos gozarnos en esto, hermano mío? Podemos gozarnos. Dios, por su amor, nos alcanzó y nos abrazó. Y luego la última parte también precioso, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Miqueas 7, versículo 19, apúntelo si puedes, dice que sepultó nuestras iniquidades y los echó en la profundo del mar todos nuestros pecados. En el profundo del mar echó todos nuestros pecados, dijo el profeta. Bueno, en la profundidad del mar, claro, está hablando de un mar más profundo que el Atlántico o el Pacífico. Está hablando del mar de condenación. Y Dios echó nuestros pecados en la profundidad. Dijo una señora que estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Dijo, Dios ahí puso una señal, un cartel, diciendo, y no pescar permitido. Quería decir que nadie debe traer contra nosotros nuestros viejos pecados. Están sepultados en un mar que no tiene fondo. Dios los echó tras sus espaldas. No fija en ellos Dios. Ya no mira estas cosas. Este bautismo espiritual, esto es lo que estamos diciendo, lo que pasó interiormente. Este bautismo espiritual llega a una profundidad más allá de donde las aguas naturales podrían llegar. Porque el agua solamente quita las inmundicias de la carne. Pareces el agua. Cada vez que tú bañas lo sabes. Pero el agua no hace más que limpiar nuestros cuerpos. Lo que lava nuestras conciencias culpables, llevando nuestras culpas por nosotros, es la sangre de Cristo. Él se levantó triunfante sobre la muerte
y el infierno. Vamos otra vez a 1 de Pedro, capítulo 3. El bautismo que corresponde. Voy a poner aquí la palabra espiritual, porque eso es lo que es. El bautismo espiritual que ocurre en nuestro interior. El bautismo invisible, que corresponde a este ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, que es lo que hace el agua natural. Por eso bañamos, ¿verdad? Por eso luchamos. Pero el bautismo que salva, lava el alma, lava el espíritu, sino con la aspiración de una buena conciencia, lava la conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Él se levantó, Cristo, triunfante sobre la muerte y el infierno. Entonces en Hebreos he mencionado en algún programa anterior, me gusta lo que dice en Hebreos 4, versículo 14, dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y eso no puede ser más que ni menos que Jesucristo, que traspasó los cielos. Me gusta esta expresión, porque los discípulos le vieron subirse y hasta que una nube le cubrió, pero siguió traspasando el primer cielo, el segundo cielo, y entrando en el tercer cielo, en la presencia de Dios, que es el lugar santísimo. Yo veo una cosa semejante, simbolizado en el tabernáculo, donde entraba la gente en sus atrios. Fuera del tabernáculo mismo había atrios y allí podía el público entrar. Pero hay una canción que me gusta, que habla de eso, que quiero pasar ese lugar, en los atrios del Señor. Y luego los sacerdotes solos pudieron entrar en el tabernáculo mismo, el lugar santo. Pero tenemos que pasar también por el lugar santo y entrar tras el velo, donde entró en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote. Entró en el lugar santísimo y es allí, en el templo, en el tiempo de Cristo, cuando murió, se rasgó el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde nadie anteriormente pudiera entrar. Se rasgó el velo. ¿Qué significa? Que podemos entrar. Ahora sí, por Cristo Jesús, podemos entrar en el lugar santísimo, traspasando el atrio, traspasando el lugar santo y entrando en el lugar santísimo. Así Jesús traspasó el primer cielo, el segundo cielo, y entró en el tercer cielo, en el lugar santísimo, donde está el trono santísimo de Dios, y se sentó a la diestra de Dios Padre en el tercer cielo, en el lugar de autoridad absoluta, a la diestra del Padre. Y luego dice versículo 22, allí está Él, en esta posición victorioso hoy. Él, quien nos amó y murió
por nosotros. Vive. Está sentado a la diestra de Dios Padre, dándonos una esperanza segura de una eternidad futura. Esta es la lección que hemos dado ahora. Hemos estudiado este asunto, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Pedro nos ha enseñado sobre la obra de Cristo, quien por nosotros abrió un camino al Padre. Sí, perdonó los pecados. Sí, nos limpió de todos los pecados. Sí, nos libró de la muerte y del infierno. Nos salvó eternamente, pero desde este momento, cuando fuimos lavados por su sangre, nos hizo entrar porque nos llevó a Dios, llevándonos a Dios. Esta es la maravilla. Para que hoy mismo se cumpla la voluntad de Dios al crear el hombre, de que pudiera tener comunión íntima con la humanidad hecho en su semejanza, en su imagen. Esta es la lección que hemos pasado ahora. Es importantísimo. Espero que lo he hecho claro. Espero también que tú has podido captarlo, oh hermano mío. Pida a Dios que te alumbra el Espíritu Santo para ver esas cosas, no solamente en tu cabeza, sino en la profundidad de tu corazón. Lo que ha hecho Cristo por ti y por mí. Es un hecho. Espero que puedas en tu mente revisar lo que hemos dicho, y cuando este programa aparece en la página web de Luz a las Naciones, a la radioemisora, tú puedes revisarlo también otra vez, porque esto merece que lo pasa vez tras vez tras vez, porque habla de cosas muy preciosas. Y recuerda la oración de Ezequías: tu amor me alcanzó y me abrazó y me sacó de este hoyo de corrupción. Ha echado tras tus espaldas todos mis pecados. Dios no los vea, los ha escondido en la más profunda mar. Así que nadie nos puede acusar de los pecados. Vívelo, hermano mío, experiméntalo en tu propio ser. Será de gran gozo para tu vida. Bueno, nos terminamos. Y ahora vamos a seguir en el siguiente programa. Vamos a hablar de vivir para la gloria de Dios. Hasta entonces, que Dios os bendiga grandemente.